Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor David Liviak, soy coordinador de los cursos preinternado y ENAM en Villamedic y el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante porque nos acompaña aquí Harold Espinosa. Él es interno del Hospital Edgardo Revalletti Martins y pertenece a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nuestra decana de América, que ha logrado una nota histórica en el ENAM, un 18.22. Es una gran nota, así que vamos a conversar un poquito acerca de cómo ha sido su preparación durante este año. Harold, cuéntame, ¿cómo ha sido esta convivencia de la preparación estando en el internado en uno de los hospitales emblemas de salud, que es el Hospital Revalletti? ¿Qué tal? Bueno, ante todo, buenas tardes. Para compartirles un poco la relación entre el internado, creo que uno como interno va a buscar la convivencia entre sus horas hospitalarias y las horas libres que nos suelen dar para poder estudiar, ¿no? Generalmente, y como siempre nos lo recomiendan en la academia, siempre hay que tratar de estudiar en las horas hueco, ¿no? En los tiempos libres pequeños que tenemos, por ejemplo, si estás en cirugía entre operación y operación, o si estás en medicina al acabar tu visita clínica. Creo que esos son los espacios ideales donde uno va a empezar a estudiar y va a empezar a revisar pues algunos contenidos que son los más relevantes para tu preparación, ¿no? Es cierto, yo creo que cuando uno está en el internado lo más importante es saber organizarte. Creo que esa es una pieza fundamental para tener una buena preparación, ¿no? Y en base a eso de la organización, nosotros aquí en Villamedic tenemos el curso de ENAM organizado por fases, precisamente para poder orientarlos y ayudarlos de menos a más a los chicos en preparación a este examen. Cuéntame un poquito acerca de cómo viste las distintas fases, la fase 1, la fase 2, la 3 de la preparación del curso. Bueno, en realidad yo vi la mayoría de los videos de la fase 1 de las especialidades madre, ¿no? Y creo que es un concepto muy importante que tenemos que recordar los que se están preparando para el ENAM, de que hay ciertas especialidades de que suelen venir más en el examen. Entonces, a esas especialidades hay que dedicarles mayor carga académica, mayor tiempo de revisión, ¿no? Y es por eso que yo revisé pues de la Biblioteca 1 principalmente los videos de las especialidades madre, como endocrinología, cardiología, infecto, y ya cuando se iba acercando el examen, cuando me faltaba un mes y caí en cuenta de que tenía que abarcar más especialidades, es donde empecé a revisar los resúmenes integrales que te da la biblioteca de la fase 2, ¿no? Que si bien es cierto, hace resúmenes, igual siempre vienen pues como que los puntos clave de que te suelen preguntar en el ENAM, y creo que eso es una gran ventaja de esa organización por fases, ¿no? Y ya cuando faltaba pues 20 días para el ENAM es que yo revisé la tercera fase, que es solamente dedicada a banqueo, ¿no? Y con las preguntas puntuales que te suelen preguntar en el examen. Sí, así es. Nosotros en la fase 1 tenemos, abarcamos un poquito más de desarrollo de estas especialidades madre, tomando en cuenta también o teniendo como punto de partida algunas preguntas. La fase 2 ya la hacemos un poquito más de banqueo, y la fase 3 donde ya nos metemos con todo miras al examen. Y es algo interesante que en las últimas fases nosotros hacemos conceptos de forma más condensada, estructurada, como son los mapas mentales, y eso creo que les ayuda mucho a nuestros alumnos. Y algo en relación a la elaboración de mapas mentales y a los repasos es el apoyo que nosotros tenemos de los tutores. Y justo tenemos aquí al doctor Anthony Cosco, que ha sido tutor de Harold, y él lo ha acompañado durante este proceso, ¿no? Entonces, Harold, cuéntame un poquito acerca de las tutorías. ¿Cómo te beneficiaron? ¿Cómo fueron las tutorías? Bueno, la verdad, y eso quiero decirlo, que yo cuando me preparo para un examen importante suelo aislarme. Suelo como que crear un mundo aparte en donde solo yo existo con el material académico. Pero esto se rompió justo cuando conocí a mi tutor, ¿no? Porque él siempre insistía ahí en mi WhatsApp, escribiéndome si es que me había ido bien en los simulacros, si es que me iba bien en un simulacro me felicitaba, como que me daba pautas, y a pesar de que yo por el
poco tiempo que tenía me olvidaba de responderle o algo, o como yo les comento, por mi propio instinto suelo aislarme un poco, igual siempre recibí ese apoyo constante, simulacro tras simulacro, el doctor siempre preocupándose por mi progreso, y ya desde antes, incluso desde el julio o junio, desde que ya empezamos con los simulacros un poco más intensos, es que él ya auguraba de que yo tenía que repasar un poquito más para ir elevando pues mis estadísticas y romperle en el examen, ¿no? Así que yo, bueno, principalmente sí me gustaría agradecer, doctor, de que usted ha estado pues durante el proceso completo apoyándome, haciéndome dar cuenta de mis falencias y también dándome recomendaciones para ir escalando en esta preparación. ¿Y por qué es importante tener un hermano mayor ahí que esté contigo, no, Antonio? Sí, en realidad, bien, es un gusto poder compartir con uno de los alumnos que ha demostrado que ha podido superar sus límites, y eso es importante. Vemos en él, y ya lo veía hace tiempo, que escalaba a un buen ritmo, y es cierto, a veces por la misma carga que pueden tener mientras ellos se preparan, nosotros tratamos de insistirles, porque no somos solo uno, somos varios, somos un equipo en Villamedic, e intentamos trabajar de la mano para poder brindarle lo mejor a nuestros tutoriados, y esto es lo que intentábamos hacer en nuestro grupo. Personalmente, en el grupo en el que se encontraba Harold, intentábamos trabajar en equipo, ¿no? No solo mandábamos un mensaje a una sola persona, intentábamos comunicarnos con todos, intentábamos incentivarlos a que se forme un poco más de disciplina. Sin embargo, siempre ocurren sucesos que pueden hacer de que no puedan ingresar, y también, aparte de ello, nos consultaban, ¿no? Nos decían: doctor, no hemos podido ingresar, hemos tenido mucha carga en el trabajo o en el hospital, entonces, ¿qué podríamos hacer? Y para eso estábamos nosotros, para poder inculcarles mucho más responsabilidad, se puede decir, ahí con el palo para poder ayudarlos. No, mentira. Pero en realidad intentábamos siempre darle las villapepas, ¿no? Las pepas, como le decimos aquí en la Villamedic. Y eso es lo que él ha agarrado, ¿no? Cada punto, cada dato que le dábamos, lo sabía aprovechar, y creo que hoy en día dio fruto, ¿no? Dio fruto ahí con las fumadas que dábamos a los repasos matutinos que dábamos también en la mañana, o sin falta los fines de semana, a pesar de que podíamos descansar, ¿verdad? Sin embargo, estábamos ahí todas las noches dando una clase de los temas de alta rentabilidad y de las especialidades madre, siempre para cerrar la semana. Claro, es que eran repasos semanales, ¿no es cierto? Que tenían con los tutores, aparte de que siempre estaban en constante comunicación, ¿no? Sí. Para ver cómo iba el progreso, y creo que la parte de los tutores es algo muy importante, siempre tener a alguien que te pueda acompañar y exigirte estar ahí, tal vez ayudándote en la preparación. Yo quería hacerte una pregunta, Harold. ¿Tú crees que sí marca la diferencia que las clases sean dadas por nuestros docentes especialistas y en vivo? ¿Crees que ese es un plus importante para la preparación? Sí, desde mi experiencia yo creo que es un plus importantísimo el que las clases sean dadas por especialistas en la rama. Y bueno, esto se basa más en una experiencia personal de que cuando uno repasa, se suele repasar contenido teórico de una medicina utópica, de una medicina irreal en nuestro país con los recursos escasos que tenemos, ¿no? En cambio, cuando tú te preparas con un especialista, es bien cierto que te hace pues un repaso teórico de lo que tú deberías marcar en el examen, pero de que muchas veces también hace la tingencia de que no va a ser así cuando tú te enfrentes en la práctica clínica diaria, ¿no? Un ejemplo clásico que yo siempre doy es, por ejemplo, el tratamiento de la toxoplasmosis, que en el banco siempre vas a marcar pirimetamina más sulfadiacina de plata, pero en el Perú no existe. Y si tú llevas con un infectólogo, como cuando yo repasaba con el doctor Orihuela en mis clases de acá de Villamedic, él siempre hacía esa tingencia de que no íbamos a encontrar ese medicamento y que podíamos darle clotrimoxazol, por ejemplo, ¿no? Y que esa era la medicina ajustada a nuestra realidad, y es así como debíamos aprenderla, porque creo que es un poco infructuoso de que uno sepa teóricamente el tratamiento cuando en la práctica clínica es totalmente diferente, ¿no? El abordaje también que se le da a un paciente. Sí, es cierto. Yo creo que ahí también eso ayuda mucho, porque nosotros en el curso, en la preparación del ENAM, no solamente queremos que aprueben un examen, sino que también ustedes tengan los conocimientos necesarios para lo que se viene, que va a ser médicos generales y luego posteriormente especialistas, pero al menos para que tengan la realidad de lo que tenemos en nuestro país y cómo poder actuar, ¿no? Y bueno, yo les comento que antes de empezar la grabación yo estaba conversando un poco con Harold, le estaba preguntando un poco acerca del
examen. Entonces, me gustaría saber cómo sentiste el examen. Hay un dicho siempre en Villamédic que dice que el examen es un simulacro más. ¿Es así realmente? ¿El examen es un simulacro más? Sí, justo como yo le comentaba antes, yo cuando di el examen sentí que hubiese entrado a la plataforma Villamédic y que fuera un último simulacro, ¿no? Al Empire. Al Empire. Ajá, había programado mi Empire para mi último simulacro y la dificultad de los simulacros de Villamédic es 99% idéntica a lo que me vino en el ENAM, ¿no? Es cierto de que hay algunos simulacros, o sea, cuando uno se prepara va a tener altos y bajos, ¿no? Había algunos simulacros donde ranqueaba y otros sí donde sacaba, pues, donde aflojaba un poquito porque habían preguntas rebuscadas o algo así, ¿no? Pero en general, si yo hago un promedio de toda la nota que obtuve en los simulacros, es idéntica, más menos uno, a lo que yo obtuve en el ENAM finalmente. Es bastante parecido. Entonces, bastante parecido. La nota, sí. Y es que ahí la importancia también de poder prepararte con un examen que sea similar, ¿no, Anthony? Similar al examen de ENAM. Sí, ello en realidad es importante, como lo mencionamos, ¿no? Intentar hacer los simulacros como realmente, o sea, la proyección que vamos a tener con el simulacro real debe ser prácticamente la misma, ¿no? Yo quería preguntarle a Harold, en la parte emocional, mental, ¿cómo te has sentido durante la preparación? Porque creo que es un punto importante también. Yo creo que el hecho de tener esa capacidad de recibir, de reciclar o de obtener bastante información, de algún momento a otro te lleva a una fatiga, ¿no? Una fatiga que a veces no es tan fácil de controlar. Sin embargo, ahí estaban los doctores, los especialistas o los tutores que podíamos estar contigo y te tratábamos de dar palabras que te podían hacer levantar. Sin embargo, solo uno sabe cómo levantarse de ese abismo, ¿no? Y no sé si nos podrías comentar un poco cómo has podido sobrellevar todo este tiempo, dar simulacro tras simulacro, y como tú bien lo has comentado, has caído, y en esa caída, ¿cómo te has sentido para poder despegar otra vez y llegar hasta aquí a la cima, ¿no? Bueno, la verdad es que antes yo de empezar mi internado veía la medicina muy teórica, ¿no? Pensaba que la medicina se acababa en el libro, que la medicina se acababa en los simulacros o se acababa en las preguntas teóricas. Es desde que yo entré a hacer mi internado en el Rebagliati que empecé a darle rostros humanos a las preguntas, ¿no? O sea, ya no era una pregunta de un paciente con aspergilosis, sino era el señor Juan que tiene aspergilosis, y eso era lo que me motivaba, ¿no? De que lo que yo podía aprender día a día, al día siguiente, durante mi visita médica o durante mis rotaciones, iba a servirme, porque mis decisiones, aunque algunos se pueden creer, alguno puede sonar escéptico lo que voy a decir, pero las decisiones que uno toma siendo interno pueden influir drásticamente en el pronóstico de un paciente. Entonces, eso era lo que me motivaba, ¿no? De que ya no era un libro lo que leía, que era un libro frío, sin sentimientos, sino que yo le ponía rostro a cada una de las patologías que estudiaba, y eso era finalmente lo que me motivaba. Y respecto a las tutorías, lo que me motivó también es que éramos un grupo grande, ¿no? Entonces yo a veces como que tenía cierta renuencia o cierta pereza, llegaba cansado del hospital de entrar a las tutorías, pero veía ahí que mis compañeros escribían de que sí se conectaban, y cuando entraba al Meet pues eran 80, 100 conectados, y ya como que eso inspiraba, ¿no? Como que eso levantaba a uno. Al darse cuenta de que en el mismo país o en la misma ciudad hay cientos de personas que se preparan y que tienen esa intención de ser mejores, ¿no? Sí, así es. Yo creo que ahí todos yendo por una misma causa y todos apoyándonos, y bajo también el apoyo de los tutores y los docentes especialistas que tenemos. Y bueno, Harold tiene ya una historia con nosotros porque él nos acompaña desde preinternado. De hecho, para poder ingresar a eSalud se preparó también con nosotros. ¿Tú crees que es importante, con miras a la preparación, por ejemplo, para el ENAM, que un alumno que esté en quinto o sexto año ya vaya preparándose de esta forma con miras al ENAM, o incluso más adelante, que la preparación comience desde ese entonces? ¿Cómo te sirvió a ti tu preparación de preinternado? Bueno, siendo sinceros, el primer contacto yo conocí de Villamédic cuando estaba en segundo año, cuando empecé con las ciencias básicas en anatomía. Lo que pasa es que tal vez hay un recambio generacional en mi promoción o en los estudiantes de medicina de este milenio, de esta última década, y de que siempre vamos a romper paradigmas en el sentido de que cuando yo ingresé, cuando estaba en segundo año, escuchaba a los grandes maestros, por ejemplo en anatomía, que decían: no, para que tú aprendas anatomía tienes que leerte o el Testid o el Atariet, si no,
es imposible de que aprendas anatomía. Entonces yo estuve durante todo el segundo y el tercer año pues chancándome esos libros, ¿no? Que son cientos de párrafos, y que al final, cuando yo iba a dar mis exámenes, preguntaban cosas totalmente diferentes, o como eran tan extensos los libros, yo me enfrascaba en un solo curso, ¿no? Y ya no repasaba, por ejemplo, en segundo año histología, embriología, y fue justo cuando empezamos a dar exámenes parciales, finales, que yo veía a mis compañeros ya desde segundo año repasando con sus separatas que dan aquí del curso de ciencias básicas, ¿no? Pero yo era escéptico en el sentido de que yo escuchaba a mis maestros que repetían ese paradigma, ¿no? No, de que para leer, por ejemplo, para leer anatomía, o para saber anatomía, tienes que leerte este compendio que es extenso, ¿no? Para aprender medicina interna, el Harrison, si no, no. Pero fue en medicina interna ya cuando fue pues una caída en mi historial académico, cuando yo me di cuenta de que yo no iba a poder leer el Harrison con la misma rapidez que me exigían en la universidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo que en una clase vimos hipertensión arterial. Yo, cuando fui a consultar este libro, pues recuerdo que me demoré 10 días en acabar este capítulo, y solo había repasado uno de los tantos que abarcaba este capítulo, que era de cardiología en mi pregrado, ¿no? Entonces ahí fue cuando descubrí Villamedic, y cuando fue que me di cuenta de que ahora ya no se busca estudiar más, sino estudiar inteligentemente, ¿no? Estudiar mediante eficiencia de tus recursos. Y me di cuenta que cuando yo estudiaba de Villamedic, hipertensión arterial, es cierto que son 7 videos, creo, de 40 minutos, pero yo repasé hipertensión en 4 horas, lo que me había demorado 10 días con el libro. Y ahí fue pues mi primer contacto con Villamedic, y en los siguientes años ya empecé a prepararme más ya con miras al preinternado, pero siempre haciendo énfasis de que, a pesar de que hay ciertos maestros o ya doctores antiguos o de antaño que creen que la única forma es leer pues libros que ya están totalmente desactualizados, creo yo que lo principal de Villamedic es que es un aprendizaje pues más eficiente, ¿no? Que te permite estudiar en pocas horas lo que antes lo que las generaciones antiguas pues les tomaba días o semanas aprender, ¿no? Y al final, posteriormente, cuando repasé para el preinternado, justamente yo recuerdo que nos dieron un workbook que solo era de unas 150 caras, pero de esas 150 caras vino el 85% del examen de salud, porque como vuelvo a repetir, ya no es estudiar en cantidad, sino estudiar en calidad, y siempre con la información precisa, ¿no? Sí, yo creo que ese dato es muy importante actualmente. Hay tanto que leer realmente en medicina, y hay tanto que revisar, que, como tú dices, es importante estudiar de manera eficiente, buscando aquello que realmente nos va a ayudar en nuestra preparación. Y en Villamedic siempre, a lo largo de toda la preparación, en nuestros distintos cursos, buscamos eso, ¿no? Anthony, yo ya para ir finalizando quiero que le des un mensaje a Harold. ¿Qué te gustaría decirle ahora? Bueno, en realidad, otra vez felicitarlo por el logro que ha tenido ahora, y creo que no va a ser el único, ¿no? Ya conociéndolo, conversando un poco más con Harold, se nota que es una persona no común, es una persona que tiene bastante ímpetu, bastante espíritu por la medicina, y querer superar sus límites es simplemente una punta del iceberg. Así que yo le deseo lo mejor. Le deseo que siempre le vaya muy bien, no solo en la parte académica, sino en toda la parte de la vida, ¿no? En realidad eso es importante, tener todo el TEFACE, ¿no? Que trabajamos aquí también en la academia, la familia, los amigos, todo lo que pueda conllevar a que pueda lograr su objetivo, va a ser importante para él. Y bueno, siempre resaltar también todo lo que ha comentado. En realidad es en base a la metodología que trabajamos en la academia, el IRMA, ¿no? Así que toda la información que has trabajado, toda esa retención, esa memoria y esa aplicación se ven reflejados ahora. Y bueno, nada más que decir, muchas bendiciones en todo lo que te propongas en la vida. Y bueno, es un placer, aquí somos una familia, también con el doctor y todos aquí en Villamedic, te deseamos lo mejor. Muy bien. Muchas gracias. Y, bueno, antes de yo dar las últimas palabras, me gustaría que, mirando a la cámara, le hables a todos esos alumnos que a lo mejor el próximo año van a ser internados y tienen temor de lo que podría pasar en relación a los exámenes o a lo que viene. Entonces me gustaría que les des un mensaje a ellos
de cómo sí es posible prepararse durante el internado y poder lograr un objetivo tan importante como tener un NENAM, repito, con una nota histórica de 18.22. Yo creo que lo principal es inspirarse en los pacientes, ¿no? Ellos fueron mi principal motivación para ir aprendiendo, para ir adquiriendo más conocimientos que en el futuro, porque yo ya estoy prácticamente a puertas de ser un médico general, que ese conocimiento que yo guardo, que voy adquiriendo día tras día, va a influir directamente en su calidad de vida, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno se siente desmotivado como interno, cuando llega cansado del hospital, piense en sus pacientes, en sus pacientes y en los futuros pacientes que tendrá en el SERUMS, y que siento que esa va a ser su principal motivación, ¿no? El influir directamente en la salud de las personas. Y para los estudiantes de medicina que se encuentran en años anteriores, lo que me gustaría decirles es que para ser un buen estudiante de medicina, lo que me ha funcionado a mí y en lo que resumo mi preparación de estos 7 años desde que empecé la carrera, es que más importante que la cantidad es la constancia. El secreto para ser un buen médico, para sacar muy buenas notas en los exámenes, no es estudiar 10 horas diarias una semana antes del examen, sino estudiar 1 a 2 horitas diarias, pero desde que inicia el ciclo académico. Igual para la preparación para el preinternado, no es alocarse y tratar de estudiar un mes antes viendo 10 a 20 videos por día, porque es imposible para cualquier alumno tratar de asimilar toda esa información. El secreto es estudiar 1 o 2 videos diarios desde el inicio del ciclo. Creo que eso es lo principal en lo que resumo toda mi preparación. Sí, qué bonito mensaje con el que terminamos, porque creo que al final la organización, saber estudiar y sobre todo tener una motivación, que es con lo que iniciaste, que es el paciente, el tratar de aliviar la salud de un paciente, mejorarle la vida a un paciente, creo que es lo que nos debe empujar siempre y que no debemos perder. Y nosotros también en Villamedi queremos que ustedes sean mejores médicos. Y ser mejor médico no significa el que lo sabe todo, sino el médico que sabe utilizar sus conocimientos para poder curar a ese paciente, para poder aliviarle el dolor a esa persona que busca nuestra ayuda. Bueno, para finalizar con el video, Harold, yo de parte de Villamedi, de nuestro director, el doctor Manolo Briceño, y mía, deseamos que coseches muchos más éxitos. Ha sido muy enriquecedor poder conversar contigo antes y durante la entrevista, porque habla muy bien de tu calidad, no solamente como ya a puertas de ser médico dentro de unos meses, sino también como persona, y eso es lo que estamos buscando ahora en el mundo. Necesitamos médicos de calidad. Así que nuevamente mis felicitaciones y muchos éxitos. Gracias. Gracias.